Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Primera Plana, este programa donde podemos hablar de todo con libertad y haciendo un análisis sobre los temas coyunturales más importantes de lo que está aconteciendo en México y sobre todo, para entender qué es lo que nos llevó aquí y hacia dónde vamos, porque finalmente nosotros podemos elegir hacia dónde queremos ir y el rumbo de nuestro país. El día de hoy tengo un invitado de honor. Me siento muy contenta de tener aquí al gran maestro Raudel Ávila para platicar sobre Luis Echeverría Álvarez, el expresidente que finalmente ha sido un personaje político muy controversial que marcó el siglo XX y que en muchas ocasiones hemos escuchado que hacen ciertas comparaciones entre el gobierno de Luis Echeverría y el del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Muy buenas tardes, maestro, mi querido Raudel, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Al contrario, muchas gracias a ti por la invitación, con todo gusto, a tus órdenes. Pues platícanos, vamos a empezar. ¿Quién fue Luis Echeverría? Bueno, ¿quién es? Porque acaba de cumplir 100 años. Pues sí, es, creo yo, en primer lugar, un hombre de su tiempo. Y esto es muy importante subrayarlo. Un perfil humano que iba acorde con las tendencias de su tiempo, buenas y malas, pero que se inscribía en la lógica de un sistema político de partido hegemónico, un sistema político autoritario, fuertemente centralizado y de prácticas, pues en muchos casos abiertamente antiliberales, antipluralistas, que no aceptaban las opiniones diferentes y donde la verticalidad y la obediencia al superior jerárquico eran la norma y era muy mal visto salirse de esa norma. Entonces, estas condiciones, estas coyunturas, estos factores explican en gran medida lo que fue moldeando la personalidad del presidente Echeverría. Era un político que para tener éxito debía seguir las reglas de su época y que las supo seguir astutamente en la medida que le convino para alcanzar su meta, que era llegar a la presidencia de la República. Recordemos bien que, bueno, el licenciado Luis Echeverría fue presidente de la República entre 1970 y 1976. Así Y es. en 1968 fue secretario de Gobernación y justamente cuando le toca a él el tema de la matanza del 2 de octubre. Justo como estamos platicando de todo el poder recaía en una sola persona, en este caso, ¿tú crees que cuál fue la participación del entonces secretario de Gobernación, de Luis Echeverría? ¿Cuál fue el papel que le tocó desempeñar? Bueno, era el papel propio de la responsabilidad que el sistema le asignaba a esa posición política. Es decir, no era lo mismo el papel que tenía el presidente del PRI o el secretario de Educación que el secretario de Gobernación. El secretario de Gobernación hacía las veces en el sistema político mexicano de una suerte de vicepresidencia o segundo hombre al mando en el sistema político. Entonces, el papel que desempeñaba se distinguía por muchísimo poder, muchísima autoridad, un gran alcance, pero también subordinado a su vez a la autoridad de su superior jerárquico, que era el presidente de la República, en ese momento Díaz Ordaz. Entonces, a mí no me convencen las versiones que dicen que él actuó por su cuenta, que él se tomó algunas libertades y se permitió actuar fuera de los márgenes que establecía el sistema, porque nadie puede decir que el presidente Díaz Ordaz fuera un hombre manipulable, un hombre ingenuo, un hombre tonto. Entonces no iba a permitir... O de carácter endeble. Sí, no iba a permitir jamás que un subordinado suyo
le faltara el respeto, lo desobedeciera o se le subiera las barbas, ni que tomara iniciativas propias. Dentro de los lineamientos que estableciera el presidente, era posible cierto margen de acción para el subordinado. La orden era una, pero es posible que los medios fueran diversos, ¿sí? Entonces, Echeverría debe haber recibido una o varias instrucciones y el resultado tenía que ser el cumplimiento de esa instrucción. Pero quizá los métodos para llegar al cumplimiento de esa instrucción sí estaban a criterio del secretario de Gobernación. Entonces, no es que le dé vueltas teóricas a tu pregunta, lo que quiero decir es qué papel jugó el que le haya dictado en sus instrucciones el presidente Díaz Ordaz. Si fue bueno, si fue malo, es otra discusión, pero el sistema político no le permitía, y su jefe en particular, ese presidente Díaz Ordaz, no le hubiera permitido salirse del redil. Y si lo hubiera hecho, que era posible hacerlo hasta cierto punto, lo hubiera cesado fulminantemente. Es decir, si por alguna distracción o viaje o lo que sea del presidente en ese momento, el secretario de Gobernación se tomara atribuciones sin haberlas recibido previamente con autorización de su jefe, pues al día siguiente o una semana después habría sido despedido. Entonces, tanto es así que el presidente Díaz Ordaz, en su último informe de gobierno, asume la responsabilidad plena de los acontecimientos del 2 de octubre del 68. No era un hombre que rehuyera su responsabilidad. Podemos discutir y argumentar que en el desempeño de sus responsabilidades se excedió brutalmente o estuvo equivocado en sus decisiones. Yo no lo voy a justificar ni a darle un revestimiento moral, pero sí quiero decir que es muy digno de reconocerse que asumía su responsabilidad, no la escondía, no escondía la cara, nunca dijo no fui yo, son otros, es culpa del pasado. El presidente de México decía, esta responsabilidad por lo que está pasando es mía y solamente mía. Y se asumía la responsabilidad como tal. Así es. Regresando ahora a Luis Echeverría, ¿cómo fue su forma de gobernar y sobre todo las políticas que adoptó? O sea, como me habías comentado, sí fue un presidente muy autoritario. Bueno, no podía y dejó ser hecho un desastre económico en el país, eso sí también. Sí, no cabía esperar otra cosa, porque como te digo, él se formó en un sistema autoritario. Todas las prácticas del sistema político alimentaban ese autoritarismo. Las elecciones las ganaba un solo partido, los candidatos los decidía una sola persona, los medios de comunicación estaban controlados por el gobierno. Entonces, la única manera de destacarse y de crecer profesionalmente en ese medio era siguiendo esos mismos lineamientos. Que, insisto, yo no estoy justificando, sino tratando de explicar de dónde venía esa personalidad tan autoritaria. Es que una personalidad liberal, abierta y pluralista no hubiera podido llegar al poder en un sistema político donde no había libertad ni pluralismo. Entonces, además, si hacemos un enfoque a lo que estaba sucediendo a nivel global, iba en sintonía, ¿no? Con lo que estaba sucediendo también a nivel global. Así es. Luis Echeverría, subrayo e insisto en lo que te dije en un inicio, era un hombre de su tiempo, para bien en algunos aspectos, creo yo, que mencionaré más adelante, y para mal en muchísimos otros aspectos que son los que explican los tristes resultados y en algunos casos catastróficos resultados de su gobierno, sobre todo en el aspecto económico. Pero también en el político, la represión a los grupos estudiantiles que continuó en su sexenio con la famosa matanza del Jueves de Corpus, por ejemplo. Es decir, sin que si alguien está suponiendo que yo exculpé a Echeverría de lo que ocurrió en 68, bueno, es que en 71 él ya era presidente, ¿no? Pero en 68 él tenía la libertad de decir también
pues yo no estoy de acuerdo con la instrucción que me da el presidente de México y yo renuncio por decisión propia, ¿no? Que Sin es el embargo, no famoso lo hice. halconazo, ¿verdad? Exactamente, del jueves de Corpus. Uh-huh. Pero no solamente eso, es el sexenio donde aparecen muchas de las guerrillas urbanas y rurales alimentadas por el descontento de todos estos grupos estudiantiles que no encontraban un espacio donde canalizar su protesta y su insatisfacción en un sistema político cerrado a un solo partido. Entonces, eh, pues Echeverría gobernó como había visto que gobernaron aquellos de sus mentores políticos de quienes él aprendió y con quienes se formó. ¿Populista? Sí, definitivamente sí, en la línea típica o clásica, mejor dicho, del populismo latinoamericano. Lo que nunca me ha quedado claro es si se trataba de un populismo genuino o sincero o se trataba de una inyección de cierta dosis, digamos, de legitimidad artificial para un sistema cerrado. Como él sabía que venían de rebeliones estudiantiles y estaba observando la insatisfacción de las clases medias urbanas en el México de la época, puede ser también que aunque él no creyera muchas de las cosas que decía en público, las dijera eh, tratando de que el sistema y la presidencia misma se revistieran de cierta legitimidad popular. Es decir, dicho en términos más concretos, como las elecciones no eran libres, él no podía decirse un representante del pueblo. En tanto que no podía hacer eso, el discurso populista podía servirle para decir, vean, yo sí soy como el pueblo. ¿Sí me explico? Claro. Esa es una gran diferencia con otros populistas de nuestra época, que sí llegan por el voto popular. Echeverría llegó en una elección pues muy escasamente competida donde ningún otro partido político tenía ninguna posibilidad de ganar. Por lo Y donde, tanto, empezando porque se asignaban por dedazo, ¿no? El candidato, entonces ya era... en primer lugar eso. Entonces, al no tener legitimidad popular, yo creo que el populismo también era un instrumento para tratar de lavar esa ilegitimidad electoral, ¿no? No dudo que él creyera muchas de esas cosas o que las hiciera por convicción, pero creo que también había una fuerte dosis de oportunismo. ¿En qué se parecen y en qué difieren Luis Echeverría y Andrés Manuel López Obrador? Bueno, se parecen en su gusto por los viajes alrededor de la República, su gusto por los mítines populares, su afición a encontrarse, fotografiarse y hacerse y dejarse ver eh, con la población, de preferencia población que aparente ser de origen humilde o modesto, ¿no? Puede o no serlo, pero tiene que parecerlo, ¿no? Para que las imágenes mediáticas proyecten un presidente cercano a ese sector de la población. ¿Qué tan artificial o genuinas son esas demostraciones de entusiasmo popular? Pues depende de qué momento del sexenio estemos hablando y depende de cuál de los presidentes estemos hablando, pero definitivamente hay una afinidad ahí. Se parecen también en su discurso de acercamiento con las clases populares, se parecen también en su simpatía por líderes del tercer mundo en su política exterior, se parecen, creo yo, en su irresponsabilidad en el manejo financiero de las finanzas públicas, su falta de respeto a sus secretarios de Hacienda, a quienes pisotean inclusive en público, porque ellos consideran que saben mejor que Cuernico cómo debe manejarse los recursos de los contribuyentes o los recursos de la hacienda pública, porque no todos vienen de los contribuyentes, aunque todos pertenecen a los contribuyentes, pero hay recursos de la hacienda pública procedentes, pues, por ejemplo, en ese momento de las agencias de Pemex, digamos, ¿no? Entonces eso no venía de la recaudación de impuestos, pero al final era patrimonio de los ciudadanos mexicanos.
Entonces ellos piensan que ellos y solo ellos saben cómo administrar esos recursos y cualquier otra aproximación o cualquier otra perspectiva de cómo deben manejarse esos recursos obedece a intereses oscuros de gente que no está con el pueblo, que quiere malgastarlo en beneficio propio, etcétera, etcétera. Entonces, en principio, esas son las semejanzas que yo veo. Me preguntabas las diferencias también, ¿no? Las diferencias son que por la misma formación de Echeverría, era un hombre obsesionado con lo institucional. Echeverría nunca hubiera buscado la destrucción de instituciones, porque lo que distinguía al PRI era el fortalecimiento y construcción de instituciones. El PRI nace con una marca de origen que es digamos, la muy cruenta y muy violenta eh, Revolución Mexicana. Revolución. Entonces, de lo que se trata es de evitar que los mexicanos vuelvan a tomar las armas unos contra otros y de construir instituciones que permitan, como decía Plutarco Elías Calles en uno de sus discursos fundacionales, pues pasar del país de los hombres al país de las instituciones. Entonces a Echeverría le debemos instituciones tan importantes, aunque esto le moleste a mucha gente, como el CONACYT, él creó el CONACYT, o el Infonavit, él creó esa institución para proveer de vivienda a precios populares a las capas de la población más marginal, y que conste, esas instituciones sí funcionaron en beneficio de mucha gente sin recursos, ¿no? Y siguen funcionando. Bueno, más o menos, ¿no? Pero funcionaban mejor antes de ciertos acontecimientos históricos recientes. Lo que es un hecho es que, a diferencia de él, el presidente López Obrador no cree en las instituciones, las desprecia, las aborrece y procura destruirlas, porque supone que todas están manchadas por una ilegitimidad de origen y por intereses oscuros. Entonces él piensa que la única persona puede darle servicio a los mexicanos es él, y que cualquier canal institucional está pervertido o incluso corrompido en el peor sentido de la palabra. Es así que por eso las pocas instituciones que dice que ha intentado crear, como el INSABI, han sido un fracaso monumental, ¿no? Porque él mismo no cree en la tarea institucional. Lo vimos al desaparecer, por ejemplo, las estancias infantiles. Él piensa que es mejor el apoyo directo. Él cree que la intermediación de instituciones daña o limita o restringe o incluso nulifica beneficios que puede recibir la ciudadanía. Entonces, él no cree en eso. Él cree mejor en que él le dé dinero directamente a la gente. Pero vemos que han repetido, o Andrés Manuel ha repetido varios patrones y varias acciones que el presidente en los años 70 pues instauró o hizo. Y hay algo que me vino ahorita a la mente, que recuerdo que Luis Echeverría, tú debes de saber mucho mejor, no estaba de acuerdo con la reforma electoral. Bueno, él quiso hacer su propia reforma electoral, le hizo una bajo su secretario de Gobernación, que era Mario Moya Palencia, pero y todo el tiempo hablaba en sus discursos de la necesidad de una autocrítica desde el sistema para abrirse más, para dar cabida a las nuevas voces, y trató de ejemplificar eso con la integración a su gabinete de gente muy joven. Esto fue muy criticado en su época, se le llamó la efebocracia, ¿no? Había gente sin ninguna experiencia que por su sola juventud o su anterior militancia en movimientos u organizaciones estudiantiles encontraba cabida en muy altas posiciones del gobierno federal. Entonces, pues sí, y digamos, sí hubo prácticas que naturalmente López Obrador, que era joven y en esos años probablemente despertaba a la vida pública, encontró y se identificó con ellas, ¿no? Insisto,
esta pasión por las multitudes, por el entusiasmo de los mítines populares, el viaje a las provincias profundas, ¿no? Al México olvidado, toda esta idea de que lo que sucede en la Ciudad de México y en los centros urbanos es negativo porque se desentiende del verdadero y más valioso México que tenemos, que es el que está en el campo sufriendo. Ese tipo de actitudes y ese tipo de interpretación de la historia y la política mexicana es muy probable que sí lo absorbiera incluso del propio Echeverría, del ejemplo de Claro, Echeverría. incluso su fascinación por el tema de Pemex y su amor ideológico, o sea, que hoy por hoy pues estamos viendo que por ahí no es. Pues sí, ahora hay que recordar específicamente el origen geográfico del presidente de México, ¿no? Él nació en Tabasco y Tabasco es un estado petrolero. Entonces él vio la transformación que supuso para su estado, para su comunidad, eh, como consecuencia de la actividad de la industria petrolera. Y probablemente él suponga que eso es trasladable a una experiencia nacional. Es decir, que todo eso es reproducible a escala federal y que Claro. solo es cuestión de administrarlo mejor y etcétera. Pero efectivamente, digamos, la obsesión ultranacionalista por la empresa estatista de Pemex también estaba presente en el discurso presidencial de Echeverría y se creía que iba a ser la palanca del desarrollo económico del país. Pero en ese tiempo es cuando se descubrió Cantarell, ¿no? Estamos hablando hace... Bueno, mira, lo más importante de ese tiempo es que, como te decía hace rato, independientemente de los descubrimientos de yacimientos petroleros, que es algo muy importante, es que la tendencia internacional iba en esa dirección. Lo que veía Echeverría es que los países de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, países del Medio Oriente, digamos, o de Oriente Medio, para hablar más correctamente, estaban logrando impulsar su propio desarrollo y una posición más ventajosa para ellos mismos en el escenario internacional, usando el petróleo como palanca, inclusive extorsionando a las potencias occidentales que no tenían los recursos petroleros, si tenían. Entonces es muy probable que Echeverría dijera, México puede hacer algo similar, aunque nunca ha tenido el nivel de riqueza petrolera de algunos países árabes, ni tampoco la calidad del producto que exportan los países árabes, pero el ejemplo cunde y en esa época era lo que parecía que podía servir como trampolín para los países en vías de desarrollo, de modo que un día se convirtieran en países prósperos, ¿no? Usar el petróleo, venderlo más caro, guardarlo para uso en beneficios del desarrollo nacional, etcétera. Eso es tendencia dominante en esa época. Ya no lo es y sin embargo vemos que es un discurso que se ha rescatado en nuestro tiempo en el gobierno federal. Así es. ¿Qué opinas o cómo se ve esta inesperada decisión, bueno, que en ese entonces fue inesperada decisión de la designación de Jolopo como el próximo candidato, bueno, el presidente que le iba a seguir a Luis Echeverría, que en ese entonces era secretario de Hacienda, me parece. Bueno, en este caso yo me tendría que excusar por conflicto de interés, ¿no? Porque yo fui muy amigo en sus últimos años de vida, porque el sexenio de Echeverría tuvo lugar antes de que yo naciera, pero en los últimos años de vida de Mario Moya Palencia, quien fue secretario de Gobernación de Echeverría, yo cultivé o procuré cultivar una relación de amistad con él. Entonces, mi opinión personal es que Moya Palencia hubiera sido un mucho mejor presidente de México que López Portillo, pero al final Echeverría decidió
por otras razones, rompiendo la propia tradición del sistema que lo encumbró a él, es decir, pasar de gobernación a la presidencia de la República. Creo que es el único secretario de Hacienda que ha sido presidente, ¿no? Bueno, lo que pasa es que después Hacienda se dividió en dos, ¿no? Hacienda y programación y presupuesto, y de programación y presupuesto, pues sí salió Salinas, eventualmente por ahí había pasado Miguel de la Madrid, etcétera. Entonces, es que ya estaban divididas en dos burocracias distintas, pero el hecho es que no fue el único, fue el primero que salió de Hacienda, por lo menos que yo recuerde en este momento. Si me equivoco, pido disculpas a tu auditorio, pero sí fue una ruptura con las tradiciones anteriores, en tanto que todo el mundo suponía que iba a ser Moya Palencia, y el propio Moya Palencia lo suponía, pero a Luis Echeverría lo unían lazos afectivos y de amistad, de cercanía personalísima con López Portillo. Quienes han justificado o explicado la decisión dicen que no se tomó en función de eso, sin que Echeverría, ver el desastre financiero en el que concluiría su gobierno, dijo, pues tengo que dejar a alguien que sepa de finanzas públicas, y por eso se lo dejó a López Portillo, ¿no? Entonces fue una decisión sorpresiva, efectivamente, para mucha gente. Más aún si comparabas la trayectoria y la experiencia personal de López Portillo y de Mario Moya Palencia, pues Moya superaba por mucho a López Portillo. López Portillo, antes del sexenio de Echeverría, había estado como profesor universitario, no tenía una trayectoria burocrática de nivel como Moya. Como un oficio político, tenía oficio político. Exactamente, tenía antecedentes familiares en la política, que no es lo mismo, ¿no? Él tenía un padre, abuelo y bisabuelo que habían participado intensivamente en la política, sobre todo local del estado de Jalisco. Ellos son una familia intelectual guión política de Jalisco. Si tú vas a Guadalajara, es posible visitar la Casa Museo López Portillo, donde está pues la historia familiar, digamos, ¿no? de ellos. Y en el siglo XIX, el abuelo o bisabuelo, ya no recuerdo exactamente qué parentesco tenía con el presidente, pero su abuelo o bisabuelo fue un escritor muy exitoso, José López Portillo y Rojas, luego también José López Portillo y Weber, o sea, siempre conservaban el nombre y el apellido para que los identificaran, estaban incluso orgullosos de cierta prosapia, a tal punto que el propio López Portillo, ya en la presidencia, se obsesionó con ir a España, al pueblo de donde venía su familia, y presumir sus orígenes y etcétera, ¿no? Entonces, era un tema muy dinástico, un poco de junior de la época, pero no era lo mismo que tener experiencia política. Es cierto que había vivido en un ambiente familiar muy político, pero no era lo mismo a que él tuviera experiencia. Él siempre se inclinó por actividades intelectuales y tuvo relativo éxito en el mundo académico. Y digo relativo porque no sabemos qué hubiera pasado de haber continuado ahí, ¿no? Pero le estaba yendo muy bien, era profesor de teoría del Estado, era reconocido entre sus pares, había escrito libros, era un hombre preparado, posiblemente uno de los presidentes más cultos que ha tenido México, y eso se nota en su expresión retórica, en sus discursos, en sus textos, con una visión muy personal del Estado mexicano. Pero insisto, todo eso no es lo mismo que tener experiencia en el gobierno. Todo eso no puede ir la falta de una trayectoria personal. Todo eso puede mejorarla, puede ampliarla, puede enriquecerla, pero nunca puede sustituirla. La experiencia es un valor irreemplazable en la política, ¿no? Y más en un país tan complejo como México, que nunca va a ser semejante lo que se dice en los libros a lo que se observa en la realidad. Totalmente. Y para concluir, ¿cuál es tu evaluación sobre el sexenio de Luis Echeverría? Y como presidente.
pues es muy, digamos, difícil decirlo, en tanto que te decía, no solo conocí a Moya, sino a varios de sus colaboradores y tuve amistad con ellos en el último tramo de sus vidas. Definitivamente fue un sexenio que, en mi opinión, terminó muy mal eh, en términos de resultados económicos, en primer lugar, pero políticos también, porque él llegó prometiendo más apertura en el sistema, más espacio para distintas voces, voces nuevas, y resultó una promesa maltrecha, vacía, un poco hueca, que se trataba de cumplir exclusivamente en el terreno simbólico, como como acontece de vez en cuando en la historia de México, ¿no? Que nada Entonces, más se queda todo en palabra, en en palabra o como te discurso. decía, en gestos simbólicos, porque sí hubo gestos, digamos, él decía, hay que integrar a los jóvenes, entonces metes a 30 jóvenes al gobierno. Pues sí, eso no es integrar a la juventud en el sistema político. Integrar a la juventud es que todos los jóvenes de México tengan la posibilidad de participar políticamente, que hagas una reforma política que les abra la puerta de los partidos y los distintos espacios, pero nombrar a quienes tú quieras solo porque son jóvenes no resuelve el problema de la falta de espacios para la juventud mexicana en la política. Entonces, ese era el tipo de cosas que él hacía. Don Daniel Cosío Villegas, que era un intelectual de completo en la época y que escribía su artículo semanal en el periódico Excelsior, burlándose siempre del presidente Echeverría. Eso hay que reconocerlo. Echeverría, pues nunca censuró a Cosío Villegas, que tenemos un registro puntual de los ridículos monumentales que cometía el presidente en ese sexenio, gracias a que Cosío Villegas, un intelectual de peso completo, se burlaba de él en su columna. Y él contaba la anécdota, no recuerdo si en su columna o en alguno de sus libros, de que en una ocasión, en una gira, el presidente Echeverría estaba en un pueblo muy apartado en el campo y se encontró una niña muy pobre y le dijo, pequeña, ¿qué quieres hacer tú con tu vida? ¿Cómo quieres servir a México? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Alguna frase de estas a las que eran muy propensos los políticos de la época, toda solemne, ¿no? Toda. Y la niña le dijo, yo de grande quiero ser una gran bailarina. Estamos hablando de una niña de 5 o 6 años. El presidente llama a su jefe de prensa, que era Fausto Zapata, a quien yo conocí y me confirmó la anécdota, lo llama porque lo acompañaba en esa misma gira y le dice, Fausto, que le den una beca a esta niña inmediatamente en el Instituto Nacional de Bellas Artes para que pueda estudiar danza folclórica. Una niña de 5 o 6 años. ¿Ves? Entonces era muy dado a ese tipo de gestos espectaculares. ¿Quién sabe qué pasó con la niña después? Lo más probable es que haya abandonado sus estudios, pero él creía que estaba haciendo grandes cosas en ese momento. Y mucha gente lo creía también, porque si lo decía el presidente de México, su palabra pesa. Entonces se le cree. Y aunque los expertos pudieran decirle, señor presidente, ese no es el camino, regalarle una niña de 5 años, ¿qué va a hacer cuando crezca? No está en condiciones de determinar qué va a estudiar. No tiene sentido que ahorita usted la beque para, para que haga una carrera como bailarina profesional. Tiene más sentido que lleve una escuela bien surtida con todos los servicios a su Hombre, que comunidad, le hubieran ¿no? asegurado educación para el resto de su vida Sí, ya, sí, sí. la decisión que tomara. Entonces, pero ese tipo de gestos era lo que hacía Echeverría, impresionaba a mucha gente, ¿no? Y impresionaba incluso a intelectuales, que es a mí me parece lo más doso del sexenio, que se reproduce en el actual, tú que buscabas similitudes. Para mí lo más vergonzoso del sexenio es ver la cantidad de aduladores que han tenido ambos presidentes en los círculos intelectuales y académicos. La cantidad de gente que se dejó impresionar por discursos y no estuvo dispuesta a reconocer que eran acciones infructuosas cuando no estúpidas, ¿no? Entonces,
esto habla muy mal de los círculos intelectuales de México, que en la medida que no pueden vivir de sus publicaciones, porque México no es un país de lectores, viven de cultivar una relación con los gobernantes. Entonces se prestan a cantar loas al presidente del turno, a adularlo, a expresarse de las formas más humillantes para su propia persona en los medios masivos de comunicación con tal de quedar bien, ¿no? Llegan a hacer comparaciones ridículas, aplaudir acciones que no tienen ningún sentido, con tal de quedar bien con el gobernante en turno. Echeverría era famoso por los viajes que hacía en sus giras internacionales, se llevaba grupos completos de intelectuales en un avión para que lo acompañaran y escribieran y mandaran textos a México diciendo lo grande que era su presidente y lo bien que lo recibían en el extranjero y lo maravillosas que eran sus palabras y sus discursos en los foros internacionales, sobre todo porque Echeverría, de quien se decía que buscaba reelegirse, cuando vio frustrada esa aspiración, al final de su sexenio tuvo el interés de ser secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces hacía una cantidad impresionante de viajes internacionales para cabildear con otros países del tercer mundo que apoyaran su candidatura. Y en todo eso lo siguieron muchísimos intelectuales, así como te digo que Cosío Villegas fue un crítico constante, permanente y ácido, que se burlaba de Luis Echeverría. Así había otras 50 plumas dispuestas a besarle los pies. Entonces, por eso es tan importante saber cuál es la historia que debemos de escuchar, no escuchar la historia que viene, que dictan de presidencia, del poder. Bueno, es que eso es lo que ocurre aquí y en otros países y con cualquier presidente, ¿no? Siempre va a haber un intento de manipulación política de la historia. Cada presidente la interpreta a su gusto y para sus propósitos. Eso no podríamos decir que es exclusivo ni de Echeverría ni de López Obrador. Los presidentes se inventan una versión que en todos los casos tiene elementos falsos, ¿no? Por eso hay que leer, como dices, a historiadores profesionales, no lo que dicen los presidentes. Los presidentes no son historiadores, son manipuladores de la historia para sus propios fines. Eso es lo que ocurre aquí, literalmente, y en China, pero también en Estados Unidos. Existe una historia oficial, una historia oficialista que sirve los propósitos políticos del poder. Eso no es exclusivo de los personajes de los que estamos hablando, pero lo que sí es distintivo de ellos es que ellos lograron que intelectuales les creyeran o dijeran creerles sus disparates, ¿no? Y asumieran como buenos sus discursos históricos, ¿no? O sus discursos con referencias históricas. Okay. Pues muchísimas gracias, Raudel. De verdad que es una delicia platicar contigo. Aprendimos muchísimo hoy de Luis Echeverría y espero que sea la primera de muchas invitaciones que me Pues con todo gusto. Espero no haberlos aburrido demasiado. No, hombre, padrísimo. Estuvo muy padre. Muchas gracias y te mando un abrazo, que estés muy bien. Me dio mucho gusto saludarte y reanudar contacto. Igualmente, hasta luego y nos vemos el próximo miércoles. Gracias por la invitación. Muchas gracias.